encantan los pajaritos y a mi esposa más cuando en la mañana comienzan a cantar y ella se despierta con el canto de los pájaros. Yo me despierto con unas 2 o 3 explosiones nucleares, pero ella dice que la despiertan los pájaros en la mañana. ¿Por qué los pájaros hacen eso? Porque para eso fueron creados. Cantan, pían. Y cuando ves un buitre comiéndose la carne podrida y eso, puede ser repulsivo quizás mirar ese espectáculo, pero ellos están haciendo aquello para lo cual fueron creados. Cuando ves a los peces, cuando ves a las bestias del campo, la selva y todas estas criaturas que hacen cosas raras, cosas extrañas, están haciendo aquello para lo cual fueron creados. Cuando ves a un perro, lo escuchas aullar, ladrar, brincar, mover la cola, no te asombres, para eso fueron creados. Malo cuando ves a un perro que es mudo, no ladra, no mueve la cola, está ahí nada más acostado. No está cumpliendo el propósito por alguna razón para lo cual fue creado. En la casa ahí donde vivimos tengo años que hemos plantado un árbol. Es un árbol de ciruelas. Y cada año 3 o 4 ciruelas. Eso es demasiado triste porque anhelo que ese árbol esté repleto. No hay como ver un árbol enorme que las ramas estén cayendo de tanto fruto. Ven un árbol de manzanas así rojas por todos lados, es hermoso, es maravilloso. Me preocupa ese árbol porque le he echado mucha agua, le echamos fertilizante, le aflojo la tierra. 3 tristes ciruelas y una picoteada por los pájaros. Me dan mi presentación, gracias. Fuimos creados para fructificar. Fuimos creados desde el principio para llevar fruto. Y todo lo que Dios hizo, por lo menos allí en el Génesis, desde donde Él empezó a hacer las cosas vivas, le dijo a los peces del mar: fructifiquen, multiplíquense. Les dijo a las plantas: fructifiquen y multiplíquense. Les dijo a los animales de la tierra: fructifiquen y multiplíquense. Luego habló con los humanos y les dijo: fructifiquen. Los bendijo de esa forma, les dijo: fructifiquen y multiplíquense. Así que todo lo que Dios creó, donde puso aliento de vida, lo creó con el propósito de fructificar. Y fructificar quiere decir vivan, para lo cual los diseñé. La multiplicación tiene que ver con el hecho de trascender. Y los seres humanos hemos cumplido muy bien el mandamiento o el decreto de multiplicarnos. Más de 6,000 millones de humanos aquí en la tierra, pero la gran mayoría sin fruto, sin propósito. El apóstol Pablo le llama a los cristianos allí en Colosenses la exhortación a llevar fruto en toda buena obra, porque esa es la manera de andar dignos, un andar digno de Jesús, es decir, lo que Jesús merece de nosotros, lo que Jesús espera y merece de nosotros, por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en favor nuestro, por la obra sobrenatural que ha hecho en nosotros. Él espera, Él está expectante a que sus discípulos, sus hijos e hijas de Dios lleven fruto, cumplan el propósito por el cual Él nos salvó, Él nos creó. Veamos ahí en Génesis lo que mencioné hace un momento. En la mente de Dios siempre estuvo que tú y que yo fructificáramos. Nos diseñó para propósitos particulares, especiales. Y que este fruto que se ve en nosotros glorificara a Dios. Que fuera un fruto abundante,
que anunciara a toda la demás creación que nosotros estábamos hechos a imagen y semejanza de Él. Después de la caída de Adán y Eva, entró el pecado al mundo, y por eso es que vemos ahora una humanidad infructífera, estéril, que no vive para los propósitos para los cuales Dios inicialmente los creó. Y es una vida muy triste, muy lóbrega, muy inútil y vacía y sin sentido. Vivir fructificando es una vida de éxito, de gozo, de alegría, de propósito, de sentido, de dirección y de destino. Pero vivir una vida estéril a causa del pecado es la cosa más triste, es una vida desperdiciada, un potencial desperdiciado a causa de la presencia del pecado. Así que la entrada del pecado en el mundo por el pecado de Adán generó una humanidad estéril, una humanidad sin fruto, una humanidad que no servía más que para pecar. Veamos lo que dice la Escritura. Cuando eras esclavo, y esto define lo que éramos antes a los que hemos nacido de nuevo, y esto define a los que nunca han nacido de nuevo, nunca han conocido a Cristo. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora ustedes se avergüenzan? Avergonzados de las cosas que suelen hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. El Antiguo Testamento dice en el libro de Oseas que la gente sembraba viento y cosechaba tempestad. ¿Por qué? Porque el pecado va a producir más pecado y más pecado y más pecado y más pecado y más pecado. Todos, dice la Escritura, todos le dieron la espalda a Dios. Todos, cada uno de los seres humanos se fueron en pos de sus malos deseos. No hay justo ni aun uno. Así que el fruto de una vida que está dominada por el pecado termina en la condenación eterna. Ahora veamos, yo ahorita voy a ahondar más en esto, pero para principio dice: cuando eras esclavo del pecado. Dos cosas acerca de esto. Esclavo quiere decir que tienes un amo. Y un esclavo, en este contexto que el Espíritu Santo quiere enseñarnos, está llamado, obligado a hacer la voluntad de su amo. El Espíritu Santo dice: ustedes tenían un amo que era el pecado, y ustedes obedecían a ese amo porque eran esclavos de él, hacían lo que él les decía, no lo que ustedes querían. Pero dice: ustedes eran esclavos. Cuando eran esclavos del pecado, el único fruto que había en ustedes era maldad, cosas de las cuales ustedes se avergüenzan. Cada hijo de Dios, cada hija de Dios debe de entender esto. Dios dice: ustedes eran esclavos. Quiere decir que ya no son esclavos. Ya no son esclavos del pecado. Ya no tienen que hacer la voluntad del pecado. Cuando eran esclavos, la justicia, la rectitud les pedía: no hagas eso, haz lo correcto. Pero como la justicia no era tu amo, tú no tenías obligación de obedecer. Tú querías y obedecías a tu amo, el pecado. Por eso el fruto, las cosas que hicimos antes de que Cristo nos conociera, las recordamos, y debiéramos recordarlas con vergüenza, no con orgullo, no con jactancia, sino con vergüenza. ¿Cómo es posible que desperdicié tantos años de mi vida haciendo lo malo? ¡Qué vergüenza! Si esas cosas que hice en mi vida pasada pasaran por la pantalla, me moriría de vergüenza, porque no era el ideal de Dios para mí. Así que eras esclavo, y el fruto, había un fruto, era maldad, era pecado, cosas que nos llevan a la condenación eterna. Y hay frutos que Dios espera de nosotros.
No es en orden de importancia como lo presento, pero son frutos que Dios espera de aquellos que se dicen hijos de Dios. Y el primer fruto es el fruto del arrepentimiento. Estaba Juan el Bautista bautizando, preparando el camino para que la gente se encontrara con Jesús. Y le decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre, nosotros somos hijos de Abraham. Porque Dios puede sacar hijos aún de las piedras. Así que la gente iba a bautizarse ante el llamado de este profeta. Después de 400 años de silencio, Dios no había hablado, no había enviado ningún profeta, y aparece este profeta y llama al arrepentimiento para que se bauticen. Y había gente que se estaba acercando fingidamente. Juan discernió que esa gente iba fingidamente, les llamó raza de víboras, serpientes. Hagan frutos dignos de arrepentimiento, demuestren que en verdad reconocen su maldad, su pecaminosidad. ¿Y cómo es un fruto de arrepentimiento? La gente le pregunta a Juan: ¿qué debemos hacer entonces? Bueno, si tienes 2 túnicas, dale una al que no tiene. Si tienes 20 pares de zapatos, dale 10 a la que no tiene. Si tienes 2 chamarras, no necesitas 2 chamarras, dale una al que no tiene. A los soldados que preguntaron: ¿y nosotros qué hacemos? Bueno, no extorsionen, no abusen de su autoridad, confórmense con lo que ganan. Es decir, si reconoces que está algo mal, lo dejas y haces exactamente lo opuesto a lo que estás haciendo. Eso es arrepentimiento. Reconoces que algo está mal, y el fruto de arrepentimiento es dejarlo de hacer y hacer exactamente lo opuesto. Este es un fruto de arrepentimiento. El que roba, no robe más, sino que ahora trabaje y viva del fruto del trabajo de sus manos. Fruto de arrepentimiento es uno de los frutos que Dios espera de nosotros. No te acerques fingidamente a Dios, no te acerques fingidamente a la iglesia, porque Dios sabe que a Él no lo puedes engañar, no lo podemos engañar. Fruto de arrepentimiento digno, que se pueda saber verdaderamente ha dejado el pecado y está haciendo exactamente lo opuesto de manera consistente. Otro fruto que Dios espera es el fruto de santidad. Una vez más, Pablo reitera: ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por vuestro fruto la santificación. Ese es un fruto natural de haber sido libertados de el pecado. Cualquier hijo de Dios sabe esto. Cualquier hijo de Dios que verdaderamente se arrepintió, creyó en Cristo, sabe que antes tenía un amo que se llamaba pecado, y que Jesús no lo rescató por pedazos ni en abonos. Jesús lo rescató, tenía un amo al cual obedecía, y ahora fue trasladado a otro amo. No está sirviendo al pecado y no está sirviendo a la justicia. Está libre de obedecer al pecado, y ahora vive para obedecer a la justicia, a la rectitud. Ahora que habéis sido libertados del pecado y han sido convertidos en siervos de Dios, porque de eso se trata la salvación. Hay una figura en el Antiguo Testamento donde Dios manda a Moisés a libertar a Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Quién era el amo terrenal de los israelitas? Faraón. Dios le dice a Moisés: ve y dile a Faraón: deja libre a mi pueblo para que me sirvan. Así que Dios te rescata de la esclavitud del amo del pecado para que le sirvas a él. No rescató Dios a Israel de la tiranía del faraón para decirles: ok, ahora sí son libres, pueden hacer lo que ustedes gusten. Pasas de ser esclavo
del pecado a ser esclavo de Dios, siervo de Dios. Ahora, no alcanzamos a comprender la dimensión de la gracia de haber sido hechos siervos de Dios si no entendemos lo espantoso que es el pecado. El pecado es la cosa más destructiva que existe aquí en la tierra, dentro de cada ser humano. El pecado nos degrada, nos degenera, nos corrompe. El pecado nos destruye los sueños. El pecado destruye nuestras relaciones. El pecado destruye nuestros anhelos. El pecado es más corrosivo que el ácido en el alma del ser humano. El pecado es más espantoso que el más horripilante veneno, porque un veneno puede matarte físicamente, pero el pecado te mata físicamente y te mata eternamente. El pecado es peor o semejante a la lepra, y es ilustrado en el Antiguo Testamento como una figura de lo que hace el pecado. La lepra, esa enfermedad espantosa que va corroyendo, corrompiendo la piel y todo el cuerpo de quien tiene esa lepra. Nadie que tuviera la oportunidad de ser librado de la lepra diría: yo prefiero la lepra, no quiero ser sanado de la lepra. Necesitaría estar demente para decir: quiero la lepra conmigo, no me la quiten por favor nadie. Y sabía que esa lepra tarde o temprano eventualmente lo iba a destruir en pedazos, una oreja cayéndosele, la nariz, un brazo. Y así es el pecado. No puedes hacer nada con la lepra. No puedes hacer nada con algo que está dentro de ti, destruyéndote gradualmente, poco a poco, arruinando todo lo que anhelas. Las cosas más hermosas que intentas hacer son arruinadas por eso que se llama pecado. Y nos esclaviza y nos hace que hagamos cosas que jamás hubiéramos imaginado que estábamos por hacer. El pecado te arrastra a lo largo de la vida, destruyéndote a ti, destruyendo a la gente que amas a tu alrededor, arruinando el propósito de Dios en tu vida. Es como una plaga comiéndose toda la energía de la vida humana y alejándonos más y más de la imagen y la semejanza de Dios, haciéndonos cada vez más feos. Y nadie en la tierra, ni siquiera el infierno mismo, puede quitar y acabar con el pecado. El infierno no fue creado para acabar con el pecado en la humanidad rebelde. Dios sabe que el fuego eterno no puede acabar con ello. Nadie en la tierra, nadie te puede librar de esa maldad que Adán heredó a la humanidad. Nadie puede arrancarte de las garras de ese amo excepto Cristo. Cristo se hizo pecado. Dios condenó al pecado en Cristo. Dios llevó nuestros pecados para que nosotros seamos, al poner nuestra confianza en Jesús, que nos promete libertad, porque si el Hijo del Hombre los libertare, serán verdaderamente libres. Entonces nos libra de ese amo y ahora nos brinda el gozo, el privilegio de servir a Dios. Así que ya no tienes que obedecer al pecado. Si estás en Cristo, no le debes nada, no estás en deuda con el pecado. No tienes por qué ceder a sus engaños. Está presente, está ahí, pero por el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en ti, tú ahora tienes el poder de no hacer aquello que ofende a Dios, sino el poder de hacer aquello que glorifica a Dios. Si eres esclavo del pecado, nada, ninguna terapia te va a librar de eso, excepto la fe en Jesucristo. Solamente Él es el libertador. Y ahora, habiendo sido librados del poder del pecado, de la autoridad del pecado en tu vida, ahora tienes por fruto la santificación. ¿Y qué es la santificación? Bueno, hablando de santificación, vamos a hablar de santidad. No lo puedo expresar todo en 1 o 2 minutos, pero santidad
Es una palabra que se utiliza por lo menos en dos formas. Santidad es estar apartado. Dios nos santificó, nos hizo santos, nos apartó del mundo y nos atrajo hacia sí mismos. Eso es apartado, una vida apartada del mundo para vivir consagrado al propósito de Dios, consagrado a Dios mismo. Una persona que es santa fue apartada para vivir para Dios. Pero también la palabra santidad quiere decir pureza, limpieza, tener una moralidad tan alta como la de Jesús. Así que ahora, habiendo sido libertado de la esclavitud del pecado, ya no eres más esclavo de ese amo, ahora tienes un fruto de santidad. Ahora cada día puedes, por la gracia de Dios, crecer en santidad, y eso es crecer en semejanza a Jesús. Si quieres saber cómo se ve la santidad caminando aquí en la tierra, mira a Jesús. Él es la persona, el humano más santo que haya existido sobre la tierra, y es la meta de Dios para nosotros. Él está produciendo santidad en nosotros porque nos libertó del pecado. Ahora tenemos por fruto nuestra santificación. ¿Y qué importancia tiene eso? Muchísima. Sin santidad nadie verá a Dios. Alguien que no es santo no verá a Dios ni aquí en la tierra ni en el cielo que ha prometido para aquellos que han creído en Cristo. Lo único que verá es la furia, la ira de Dios por no haber creído en el unigénito de Dios, en aquel que recibió la ira de Dios para condenar el pecado, para librarte de la esclavitud del pecado y para que ahora sirvas a Dios. Piensen en eso. Dios espera que haya fruto de santidad en aquellos que han creído en Él. ¿Estás creciendo en santidad? ¿Cada vez eres más semejante a Cristo? Dios está obrando en ti un amor por lo que es puro, limpio, y un aborrecimiento por lo que es inmundo. ¿Estás creciendo en santidad a lo largo de los años? ¿Eres más santo, más limpio, más puro, más amoroso hacia Dios, más obediente? Dios espera que ocurra eso porque Él invirtió a su Hijo y la sangre de su Hijo y el Espíritu Santo. Otro fruto que se espera de nosotros y de todos los seres humanos realmente es una vida de alabanza a Dios. Vean lo que dice ese versículo: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Jesús, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Dios espera que de tu corazón broten alabanzas a Él, frutos de labios que confiesan su nombre, un corazón transformado por la gracia de Dios. Es una persona que aprovecha cada oportunidad para darle reconocimiento a Dios en lo privado y en lo público. Es muy fácil cantar alabanzas aquí en la iglesia, y hay que hacerlo, y hay que hacerlo apasionadamente, ¿de acuerdo? Pero eso es fácil. Pero alabar al Señor allá afuera, en las conversaciones en un grupo, ahí nos juntamos en casa, ¿brilla el nombre de Jesús cuando te juntas? Es decir, exaltas al Señor cuando hablas, glorificas a Dios, alabas a Dios, le das crédito a Él. Eso es una vida de alabanza a Dios, una vida que siempre está agradeciendo, una vida que siempre está reconociendo la bondad y la misericordia inmerecida de Dios para con nosotros. Abrir tu boca para glorificar a Dios es parte del diseño divino para aquellos que están en Cristo. Una vida que se queja, una vida que critica, una vida que solamente está encontrándole el defecto a la vida, a lo que sucede, es una vida que ha olvidado que Dios es perfecto en todo y que Dios hace todas las cosas perfectas y Él es digno de alabanza. Ve Apocalipsis: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, la alabanza, la adoración, las acciones de gracias, la fortaleza, la riqueza, la sabiduría, el imperio. Todo es de Él, y de los hijos de Dios brota el fruto de alabanza continua a Él, no solamente los domingos. También otro fruto es el fruto de justicia. La justicia es casi lo mismo que santidad. La santidad es posicional y la justicia es la santidad práctica. ¿Cómo se ve la justicia en la vida cotidiana
es las obras y el carácter perfecto, santo y puro de Jesús manifestándose en las relaciones, en todo lo que hacía, una vida recta, una vida justa. Romanos 6:17, una vez más insiste el Espíritu Santo, pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de enseñanza a la cual fueron entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Vean si no es maravilloso esto. Aquello que nos estaba destruyendo, aquello que hacíamos porque éramos esclavos del pecado, ha quedado atrás. Fuimos librados de ello y fuimos librados de la tiranía de ese elemento en nuestras vidas que nos dominaba. Ahora fuimos hechos siervos de la justicia. Básicamente lo mismo. No tenemos alternativa. La justicia es nuestro amo. La rectitud es nuestro amo. Ahora en Cristo tenemos el impulso de hacer lo correcto. Y no solamente el impulso, pero el poder de hacer lo correcto. Antes no dominabas tu carácter espantoso. Antes reventabas con cualquier cosa, pero ahora tienes el poder de hablar de una manera más amable. Antes vivías por años enojado y amargado por lo que te hicieron, ahora tienes un corazón perdonador. Es lo correcto, es lo natural en Cristo. De Jesús se dijo en un salmo: has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Así que cuando eres esclavo de la justicia, te deleitas y disfrutas el hacer lo que es correcto. Esa es la meta de Dios para nosotros, porque la justicia, el hacer lo correcto, nunca debe de ser algo triste, algo aburrido, algo que ¡ay, tengo que hacer esto! Es lo correcto. Es como si un árbol tuviera la capacidad de hablar y ¡ay, tengo que dar manzanas! Pues eres un manzano. Es lo correcto. No puedes golpear a un árbol de peras para que dé manzanas. Tiene que dar peras. Lo correcto es que un hijo de Dios viva en justicia, viva en rectitud. Dice el Evangelio, la primera carta de Juan, dice: no se engañen, aquel que es justo practica la justicia. Así que se espera que hagamos lo que es correcto, lo que está en la Escritura, cada momento, y hacerlo con gozo, porque estaríamos locos si preferimos hacer lo que hacíamos antes. Y no seríamos condenados por locos, sino por rebeldes. Escuché la historia de una joven que se ha rebelado contra Dios y anda haciendo lo malo. Y la madre me decía: y es que lo que me dice cuando le reprendo, cuando le llamo la atención, cuando esto, me dice: es que es algo espiritual, mamá. ¿Estás consciente de que estás haciendo lo malo? No digas que es algo espiritual como una excusa para seguir haciendo lo malo. O amas la justicia o amas el pecado. O llevas fruto de maldad o llevas fruto de justicia y con gozo haces lo correcto. Un hijo o una hija de Dios, hablando del matrimonio, debería de regocijarse en amar un hombre a su esposa como Cristo amó a la iglesia, por difícil que sea. Es lo correcto. Y una mujer debiera de sujetarse a su marido con gozo, con alegría, voluntariamente, sin forzarse, porque es lo correcto, es lo que es recto, es el fruto de justicia. Los hijos debieran, si son nacidos de nuevo, sujetarse a sus padres, porque es lo correcto, obedecer a sus padres y hacerlo con gozo, porque es lo que es correcto, lo que es propio de un hijo o de una hija de Dios. Cualquier ejemplo de la vida
que se refiere a lo que es recto, a lo que es correcto, debiera ser natural en la vida de aquel que ha sido libertado del pecado. Entonces estaremos llenos de fruto de justicia, Filipenses, que son por medio de Jesucristo, y es Cristo en nosotros produciendo esa justicia. Ningún árbol se esfuerza, si es de manzanas, en dar manzanas. Es porque hay algo que Dios puso en ese árbol para que dé manzanas. Y la simiente de Dios que ha sido puesta en nosotros, que es Cristo, que es su palabra, que es su Espíritu, produce fruto de justicia. Es algo natural, algo que surge de una nueva naturaleza, algo que surge de una vida nueva, es llevar fruto de justicia. También Dios espera fruto de carácter. Le llamo carácter a lo que ustedes y yo conocemos como el fruto del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en uno, entonces lo normal es que el Espíritu Santo produce en nuestra vida amor, gozo en medio de las circunstancias, paz a pesar de lo difícil que estemos pasando, que vayamos a enfrentar. Bondad, es una persona que tiene la disposición de hacer el bien a quien lo necesita. Una persona con benignidad es una persona que va a ser amable, que no va a ser grosera, que no va a ser tosco. No es su estilo de vida ser grosero o ofensivo. Una persona que tiene mansedumbre es una persona que ante las provocaciones de los demás, ¿Qué? ¿Cómo la quieres arreglar, Una persona es mansa como Jesús, está tranquilo ante las ofensas. Una persona templada es una persona que ante las dificultades que están presentando, esperadas o inesperadas, puede mantener la calma de una manera sobrenatural. Eso es una obra sobrenatural en la vida de los hijos de Dios. Y el Espíritu Santo está produciendo. No te tienes que esforzar en producirlo, solamente te tienes que sujetar al Espíritu que ha sido puesto en ti para llevar a cabo ese carácter. Y así sucesivamente. Dios espera que haya fruto de buenas obras que están alineadas con el diseño divino para ti, con los dones que Dios te dio, con las habilidades, con la experiencia, con las oportunidades. Y dice la Escritura que nosotros debiéramos cada uno de estar ocupados en buenas obras para los casos de necesidad. Este es un fruto para los hijos de Dios, estar ocupados, no ocasionalmente, sino enfocadamente, intencionalmente, ver de qué manera uso los dones que Dios me encargó, las habilidades, la experiencia para los casos de necesidad de cualquier tipo. Este es un buen fruto. En Cristo, dice en Efesios, fuimos diseñados, creados otra vez para buenas obras. Para que andemos en esas buenas obras, que nuestro estilo de vida sea hacer buenas obras para los casos de necesidad. ¿Estás llevando fruto en las buenas obras? Un fruto más que Dios espera es que tengamos una vida de servicio. Eso es fruto. Fuimos creados para servir. Jesús habló de sí mismo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Ahora que han sido libertados del pecado, de ese amo, de ese tirano, ahora han sido hechos siervos de Dios. Ahora, servir a Dios no solamente es algo vertical. Yo sirvo a Dios adorándole, alabándole, orando, y es correcto. Pero servir a Dios también se traduce cuando servimos a los demás, cuando invertimos nuestra vida en ayudar, en servir, en enseñar, en guiar, en aconsejar, en consolar, en hacer las cosas sencillas, prácticas cotidianas para ayudar a alguien, en visitar. Has sido librado del egoísmo, del pecado, para que vivas para otros. Ese es el fruto de servicio que Dios espera de los suyos. Si eres una persona que no le gusta servir a los demás, que no le gusta involucrarse en ocupar tiempo, en ocupar fuerza, en ocupar cualquier cosa que requiera la ayuda de alguien más, yo dudaría que tú has sido librado de la esclavitud del pecado. Porque lo primero que produce el pecado en la vida de los seres humanos es el egoísmo.
Es el poner en primer lugar tu persona y tus propias necesidades y que los demás se rasquen con sus propias uñas. Esto es un síntoma, es una manifestación de la naturaleza pecaminosa. Cualquier persona que es esclava del pecado vive para sí mismo. No quiere servir, no se quiere involucrar en nada para ayudar a otros. Qué hermoso es ver una vida transformada, dedicando su vida, invirtiendo su vida en ayudar a otros. Qué triste es ver a alguien que no quiere invertir su vida en servir a la iglesia o servir a la gente allá afuera en necesidad. Es horrible. Y tener el título de cristiano es verdaderamente vergonzoso, porque Jesús vino para servir. Así que si somos discípulos, si hemos nacido de nuevo, si Jesús es nuestro maestro, entonces vivimos para servir. Un hijo de Dios sirve en su casa, sirve a sus padres, sirve a sus hermanos, sirve a sus hijos, sirve a su esposa, sirve a su esposo. Vive ocupado en buscar formas de servir a otros. En la oportunidad que tenga, busca la manera de servir en lo poco o en lo mucho, pero busca invertir su vida en servir. Hijos, sirvan a sus padres. Padres, sirvan a sus hijos. Esposa, sirve a tu esposo. Esposo, sirve a tu esposa. Hermano, sirve a tu hermana y a tu hermano. Vive para servir. Si tú no sirves en tu casa, si tú no estás llevando un fruto de una vida de servicio y solamente vienes a hacer cosas en la iglesia, eso se llama hipocresía. Y te voy a decir que te arrepientas, porque Dios puede hacer eso mismo con incrédulos. Puede sacar hijos de piedras, puede sacar hijos de gente más perversa que tú y que yo. Así que si vas a llevar un fruto de servicio, comienza por tu casa, involúcrate en la iglesia y sirve a una ciudad que está quebrada. Este es un fruto que Dios espera de nosotros. Ahora, nos lleva a otro punto, que es el fruto de llevar almas al Señor. Dios espera eso. Miren, la escritura a veces nos pone a nosotros como ramas, como árboles y como fruto. A veces nos pone a nosotros como ramas, como árboles o como fruto. Y en este caso, cada alma que ha venido a Cristo es un fruto. Pablo manda saludos a un hermano y dice: Él es el primer fruto de Acaya para Cristo, un fruto para Cristo. Así que si somos frutos, somos fruto para Cristo. Tú eres un fruto para Cristo. Quien te haya llevado a los pies del Señor, quien haya invertido su vida en ti, está llevando un fruto para Cristo. La pregunta es: ¿a quién estás llevando tú a los pies de Cristo? Porque Jesús dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos. Esto incluye la fructificación y la trascendencia, la multiplicación. ¿Estás llevando fruto? ¿Estás hablando a Cristo? ¿Estás anunciando el Evangelio? ¿Estás testificando a otros para que vengan a Jesús? Sé que no es cosa fácil, pero hay que pensar en la eternidad y en la gratitud por aquella gente que invirtió su vida, que hizo a un lado su comodidad para ir y hablarnos de Jesús. Dios espera que respondamos a esa gracia. Fuiste metido al reino porque alguien fue usado, obediente a Dios, y llevó fruto, y ese fruto eres tú. Deberías estar muy contento por ello. Eres un fruto para Cristo. Ahora, fíjate, como los frutos tienen semillas, esa semilla debe de plantarse en alguien más, para que la obra que Dios ha hecho en ti la pueda hacer en otros. Las frutas no sirven en un frutero de adorno, sino para comerse, ¿no es cierto? Entonces, lo natural es que un hijo de Dios esté llevando fruto, hablándole a otros del Evangelio. Eso es lo natural en un hijo de Dios. Recuerden, un árbol de manzano no se queja porque tiene que dar
manzanas. Un hijo de Dios no se queja porque debe de llevar el evangelio a otros. Se goza, se regocija porque para eso fue creado. Para anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fuiste creado para eso. En Cristo fuiste creado para testificarles a otros. Ese es el fruto. Ahora, yo sé que muchos dicen: soy una rama seca, no estoy llevando fruto, no está pasando nada en mi vida. ¿Cómo Dios restaura el fruto en alguien? O la facultad de llevar fruto. Quiero que recuerdes estas palabras de Jesús: no me escogieron ustedes, sino que yo los elegí y los he puesto para que lleven fruto y su fruto perdure. Así que piensa primero, Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Antes de que fuese creada la tierra, Él pensó en ti y Él, en el momento adecuado, Él te llamó. Y debes de saber que te puso, te escogió para que lleves fruto. Primero, la voluntad de Él es que tú lleves fruto. Te escogió, tú no le escogiste a Él, te escogió para que lleves fruto. Y es maravilloso eso. Necesitas morir a tu vida antigua, porque la vida antigua solamente da fruto para muerte, para destrucción. Y veo lo que dice Pablo: por tanto, hermanos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Qué es esto? Cuando Cristo murió en la cruz, habiéndote llamado, habiéndote escogido Dios, Él incluyó tu naturaleza pecaminosa, tu pecaminosidad, tu maldad, rebelión e iniquidad en Cristo. Y Dios estaba condenando tu pecado y mi pecado en Cristo. Y lo que Dios quiere que entendamos es esto: que Dios condenó tu maldad, tu naturaleza pecaminosa, tu hombre de pecado en la cruz. Quiere que te identifiques en tu naturaleza pecaminosa al Cristo crucificado. Ahí moriste tú, no solamente murió Jesús, porque si uno murió por todos, entonces todos murieron. Amén. Si uno, Jesús, murió por todos, entonces todos murieron. Pero ahora nuestra identidad está en la vida nueva. Dios planificó que Cristo fuese sepultado. Nosotros fuimos sepultados. Nuestra vida pasada fue sepultada con Cristo allí. Y Dios levantó a Cristo de los muertos y nos resucitó juntamente con Él. Ese es el plan maravilloso de Dios. Ahora le pertenecemos a otro, a aquel que resucitó entre los muertos. Y si le perteneces al Jesús que se levantó de los muertos, entonces ahora tu vida puede llevar fruto. Si le perteneces a aquel que se levantó de los muertos, ahora sí puedes llevar fruto para Dios. Y ve lo que dice Juan 2:24, Jesús diciendo: en verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Así que cuando Dios nos salva, Él toma nuestra humanidad pecaminosa y la pone en la cruz. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora Cristo vive en mí. Él, su presencia en ti, debido a que moriste a tu vida pecaminosa, al poner tu fe en Jesús, ahora puedes llevar mucho fruto. Eso dijo Jesús. Ahora tú eres un grano de trigo. Mueres porque eres identificado en la muerte de Jesús. Murió tu naturaleza pecaminosa, fue sepultada. Y entonces cuando el trigo, el grano, la semilla muere ahí abajo en la tierra, sepultada, entonces brota la vida y brota el fruto. Tu vida en Cristo, tu vida pecaminosa quedó en la cruz, quedó en la tumba, y Dios levanta a Cristo y levanta tu nueva vida. A la vez, cuando Cristo vino a ti, te salvó, este misterio se estaba llevando a cabo. Eres una vida nueva. La vida pasada quedó atrás. Eres una nueva criatura. Ya las cosas viejas pasaron. Ahora en Cristo estás facultado para llevar mucho fruto. Todo este fruto del cual hablamos en esos puntos anteriores comienza cuando hemos muerto en la cruz del Calvario.
Déjame le digo, Dios no vino para mejorar tu naturaleza pecaminosa, ni para parchar lo que faltaba. Vino para que muriera tu naturaleza pecaminosa. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Solamente así puede entonces tu vida fructificar. La otra cosa que Dios hace es que nos injerta. Son varias figuras tomadas de el campo de la agricultura. Muchos judíos fueron desechados por rechazar a Cristo, y ahora nosotros somos ramas. Ellos son ramas y son quitados del tronco, y ahora nosotros somos injertados. Siendo que éramos un olivo silvestre, ahora somos puestos y somos parte del pueblo de Israel, somos parte de la familia de Dios. Fuimos injertados y ahora estamos bebiendo de la savia de ese olivo en el cual fuimos injertados. Eso es un hijo de Dios. Se está alimentando de lo que sale de la raíz, el tronco, hacia cada rama. Tú eres una rama injertada en el cuerpo de Cristo. Estás siendo alimentado. Tú no sostienes al tronco, el tronco te sostiene a ti. Amén. El tronco te sostiene a ti. El tronco desde la raíz te alimenta a ti si estás en Cristo. Así que si ustedes no están injertados en Cristo, algunos de ustedes, entonces son una rama seca, son un olivo silvestre que no espera a Dios nada de eso, excepto que Dios tenga la disposición de tomar esa rama e injertarla cuando pones tu fe en Jesucristo. Y Jesús habla de estas cosas. Si vamos a llevar fruto, entonces debemos de permanecer en Él, estar unidos a Él. Jesús dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Todo el fruto que les estoy hablando anteriormente brota de nuestra unidad en Cristo. Aquel que se ha unido a Cristo es un espíritu con Él. Él viviendo en nosotros y nosotros viviendo en Él. Es la manera en que Él hace que el fruto se produzca. Vuelve a repetir: el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho. ¿Cuánto? Mucho fruto. Porque separados de Jesús nada puedes hacer. Amén. ¿Qué hace Dios? Aquí vamos a hablar una salvedad en esta interpretación, porque es un poco extraño. Jesús dice: toda rama que en mí no da fruto la corta. Pero cuando tú vas al lenguaje en el griego original, la palabra cortar realmente tiene un sentido de levantar. En lo natural, una vid, una rama, a veces por la lluvia, por algunas circunstancias, se cae, y entonces el lodo la empieza a aplastar, la hunde, vienen piedras y no puede fructificar. Entonces el viñador, el que trabaja, lo que hace es que quita la tierra, quita las ramas y la levanta. Es lo que quiere decir esto. Algunos de ustedes están injertados en Cristo, pero no están llevando fruto porque se han caído. Están en el lodo, se embarraron en el pecado, fueron engañados una vez más y quedaron atrapados en su pecado. Y ves tu vida y dices: amo a Jesús, pero no estoy fructificando. Muy probablemente te quedaste atrapado en pecados que nunca abandonaste, que nunca confesaste, que no has reconocido, y tu vida se ha vuelto inútil. Así que una rama tiene la capacidad de clamar al viñador y decir: Señor, levántame, ten misericordia de mí, porque el pecado está pesando sobre mis hombros. No puedo levantarme, me he caído y no puedo levantarme. Me avergüenzo de estar en esta condición. Levántame, porque quiero ser una persona fructífera para ti. Quiero vivir para tu gloria. Levántame, por favor. Y sabes, el Señor es bien bueno. Lo único que espera es que reconozcas: bien, a tu vida, te limpia, quita todo lo que te está estorbando, quita todo el peso. Jesús dijo: cualquiera que viene a mí, yo no le echo fuera. Cualquiera que clame a Él, Él no va a rechazar. Si en verdad quieres que te levante, que te restaure, entonces tu vida comienza a fructificar, porque ya estás adherido, ya estás injertado, ya eres parte de la vida. También
lo que hace el Señor es que poda. Y Él usa una palabra para la poda, que es limpiar. Dice, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y ustedes están limpios, le dijo a los discípulos, por la palabra que les he hablado. Si una rama está llevando fruto, qué bueno, pero Jesús dice, puede llevar más, así que vamos a meter una rasurada para que lleve más fruto. Porque sabe que el fruto glorifica a Dios y trae satisfacción a nuestras vidas. Dios necesita podarte si ya estás llevando fruto. Si ya está ocurriendo algo en tu vida, si se ve fruto de justicia, se ve el fruto de santidad, el fruto de arrepentimiento de las obras muertas, si se ve un fruto de servicio y estás dando fruto en la vida de otras personas, entonces Dios te regocija y dice, voy a podar a mi hija, a mi hijo para que lleve más fruto. Y Dios te poda de hábitos, de actitudes, y lo hace de una manera impresionante, no por arte de magia, sino cuando te expones a la palabra de Dios. Ustedes ya están podados por la palabra que les he hablado. Jesús estuvo 3 años hablando con esos 12 hombres. El único que no respondió bien fue Judas. Pero esos hombres fueron podados para llevar fruto. Ellos iban y predicaban, echaban fuera demonios, sanaban a los enfermos. Estaban llevando fruto, pero Jesús los podó más. Dios necesita podarte a ti y a mí de esas áreas del carácter, hábitos pecaminosos, hábitos insidiosos que están ahí, que te impiden llevar más fruto. Y Dios necesita podarnos también muchas veces de personas, de amistades tóxicas, de personas que están asfixiando, ahogando nuestra vida. Así que cualquier persona que esté alrededor de ti, es decir, en tu vida, y que te esté asfixiando, que te esté impidiendo desarrollarte, te será quitada. Puede que sea un falso creyente o a veces un creyente que no se quiere rendir totalmente a Jesús. Puede ser de estorbo en tu caminar, entonces Dios lo moverá. Así que necesitas ser podado. A mí no me gusta la poda. Tenemos unos truenos allí en la casa que miden más o menos de este alto, pero yo quiero que midan como 3 metros. Y mi esposa es bien inteligente, muy sabia. Siempre le llama al jardinero que anda en el fraccionamiento y que pode nuestros truenos y se ven pelones muchas veces. Pero ella sabe, mi esposa sabe que si los podamos, aunque por un momento se vean pelones, van a crecer más. Y así ha sido. Así que no te resistas a la poda. Dios lo va a hacer de todas maneras. Si eres su hijo, Él quiere que lleves más fruto, que seas más productivo, y la única manera es que Él corte esas áreas de tu vida. Ahora, esto no lo hace cuando tú estás pasivamente durmiendo. Lo hace cuando tú te involucras en la palabra de Dios, te sumerges y haces que la palabra de Cristo more, habite abundantemente en ti. La lees, la meditas, la atesoras, la pones en práctica, la obedeces, la compartes, y toda esa palabra está creando un efecto de limpia en ti. Si no hay más fruto en tu vida, no te quejes. Si tú no te estás sumergiendo en la palabra, no te estás regocijando en la palabra. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. De día y de noche, no los domingos nada más. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Está siendo limpiado, está siendo podado, está siendo nutrido. Día y noche está meditando en la palabra. Día y noche. ¿Quieres que tu vida prospere, que tu vida crezca, que tu vida florezca, fructifique? Entonces toma la palabra cada día. Invierte tiempo estudiando, leyendo, meditando. No seas tan poquitero. Voy a leer 4 versículos diarios. Vas a estar como nuestra ciruelo. 2 o 3 ciruelitas y se los van a comer los pajaritos. Pero si comes, si
permites que el Espíritu Santo te limpie, porque la palabra del Señor es más aguda que una espada de dos filos. Él va a hacer los cortes de cirujano para quitar lo que no sirve. Si no te expones a la palabra, no vas a ser limpiado, no vas a ser podado y no va a haber más fruto. Sé paciente. A veces Dios envía o permite una poda y de pronto tu vida parece que no tiene absolutamente nada. Si antes estaba muy fructífero, ¿por qué ahora no pasa nada? Ya me examiné, no hay pecado en mí, creo que no hay nada, creo que no estoy haciendo nada obvio desobediente. Dios te está podando y te ves feo. Regocíjate en la poda, porque al cabo de tiempo te expusiste en la palabra continuamente, el fruto se va a ver más y mejor y multiplicado. Amén. Muy bien, aquí va otra cosa un poco más complicada. La disciplina produce fruto. Está muy pequeña la letra, pero la idea es esto. Dios, el Padre, nos ha tomado por hijos, y una de sus maneras de mostrarnos su amor es disciplinarnos, es corregirnos. Cuando un hijo, una hija de Dios de pronto se descuida y comienza a vivir una vida de licencia, se permite pecados, te voy a decir algo: Dios no se va a quedar quieto con los brazos cruzados. Dice el escritor de Hebreos: nuestros padres a su manera y como pudieron nos corregían, nos enseñaban. ¿Qué padre es aquel que no disciplina a sus hijos cuando son groseros, cuando son irrespetuosos? Más de recordar las buenas nalgadas, guarachazos, manguerazos y todo eso, te puedes acordar y saber de lo que está hablando aquí. ¿Dudarías de volver a cometer aquella falta cuando te sacaste un tirón de greñas, pero de esos que duraban 2 minutos? ¿Dudarías de volver a ser irrespetuoso? Ahora el mundo te dice: no des nalgadas, no des azotes, porque daña su autoestima. Tenemos una bola de criminales viviendo en las casas. Así que Dios disciplina, azota, castiga al que recibe por hijo. Eso es bueno, porque el Espíritu Santo dice: si Dios no los castiga cuando ustedes persisten en desobedecerlo, entonces no son sus hijos. Ustedes que son hijos pequeños, jóvenes, adolescentes, ¿a cuántos de ustedes los agarra cintarazos o nalgadas el papá que es vecino a 3, 4 cuadras de donde ustedes viven? Nadie. ¿Qué le importa a ellos, no? Y que disciplinen a los suyos. Yo no disciplino a los hijos del vecino o de la vecina. Tienen quien lo haga y espero que lo hagan. Nadie disciplina a mis hijos excepto nosotros como sus padres. Pero si Dios no te disciplina, no eres su hijo. No te consueles con la cosa de que, bueno, he estado pecando por largo tiempo en esto. Se me hace que a Dios no le importa que yo haga esto malo, porque no me ha pasado nada, sigo haciendo. Es como aquellos que están pasando contrabando continuamente en el puente y pasan y están verdes siempre y no lo revisan. Están pasando mercancía prohibida y ay, gracias a Dios que no. Espérate, por cosas menores me ha parado el tránsito, la policía, por cosas que digo, ¿por qué a estos desgraciados no les va mal y a mí me para el tránsito por cualquier cosa? Ellos pueden hacerlo, yo no, yo soy su hijo. Así que dice: no te desalientes, no te desenojes si Dios te disciplina. Esa es una evidencia de que eres su hijo. Si no te disciplina, quiere decir que no eres su hijo. Yo prefiero azotes de mi padre, porque Él dice que Él nos corrige, nos disciplina para no condenarnos con el mundo. Aquellos que no quieren absolutamente nada con Dios,
Pueden pasarla muy bien y disfrutar del pecado momentáneamente, pero es lo único que van a tener. Porque al cabo de que abran los ojos aquel día, lo único que les espera es una expectación horrenda de juicio, fuego de hervor que habrá de devorar a los adversarios. Dios quiere que lleves fruto, por eso te disciplina. Esa disciplina, aunque no es agradable, aunque a veces es doloroso, el dolor que permite Dios para hacerte entender que debes de volver a Él. Y si entiendes, entonces produce una cosecha apacible de una vida recta. Cuando no entendemos por las palabras, por el consejo, por la ayuda que Dios mismo nos envía, por un mensaje, por un versículo que el Espíritu Santo te ilumina, cuando no entendemos y decidimos seguir haciendo las cosas que ofenden a Dios, aún siendo sus hijos, entonces Dios toma otro rumbo, el dolor. No importa quién seas, si eres su hijo y no entendiste por la buena, Él se va a ocupar de azotarte. Va a doler mucho, no tanto como el infierno, pero va a doler y bastante. Sé de lo que estoy hablando, soy su hijo. Y muchos de ustedes saben, son hijos y han desobedecido algunas ocasiones en alguna temporada y han permanecido haciendo lo malo, y vino el azote de Dios. Y eso es tan bueno que no nos va a dejar que permanezcamos mucho tiempo pecando, porque no le conviene a Él, porque Él nos salvó para su gloria. De ninguna manera Él va a permitir que su nombre sea pisoteado por sus propios hijos. Amén. Así que permite que Dios te discipline si no entendiste por la buena. Otra manera en que Dios nos restaura es cuando nos permite que echemos raíces. Somos llamados a echar raíces, a profundizar en nuestra relación con Él. Por lo tanto, de la manera en que recibiste a Cristo, el Señor, así anden en Él. Anda en Él, camina en Él, sumérgete en Él, vive consciente de su presencia, de que Él está contigo, de que Él mora en ti. Camina en Él haciendo lo que es agradable, correcto a sus ojos. Eso es vivir arraigados en Él. Un árbol se hace fuerte cuanto más profunda echan las raíces. Dice ahí en el Salmo 92, hablando de los que son su pueblo, dice que ellos están plantados en la casa del Señor. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que el Señor es mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. Esto es vivir para la gloria de Dios. Dios te puso en el cuerpo de Cristo, Dios te puso en su iglesia, Dios te puso en su familia. Son tres maneras de decir lo mismo. Dios te plantó en su iglesia para que eches raíces profundas. Entre más raíces, más profunda sea tu raíz, tu compromiso con el Señor, vas a ser más firme en tu caminar con Dios. Y aun cuando seas viejo, tu vida va a ser fructífera y vas a estar fuerte en el Señor. Nunca es correcto y nunca es verdad que Dios anda moviendo a la gente de una iglesia a otra y a otra y a otra. Es que Dios me dijo que me fuera para acá. Es que Dios me dijo que me fuera para acá. Es que Dios me dijo que me fuera. ¿Eres maceta o eres árbol? Yo he tenido que reprender con mucho amor y un garrote en la mano a gente que dice eso. No andes diciendo que Dios te dijo cuando Dios no te dijo. Dios no dice eso, Dios no habla de eso. Él te planta en su casa, en su familia, y quiere que eches raíces y fructifiques. Así que si Dios te planta en una iglesia, quédate ahí, fructifica ahí. Es que siento que Dios me dijo que me fuera a este lado, a este otro lado, a este otro lado. Espérate, calmado, a ver si es cierto, vamos a platicar. No vaya a ser que te trasplantes fuera de tiempo y te seques.
por echarle la culpa a Dios de que te salieras de un lugar para irte a otro y luego vas a este, ay, siento que me puedo ir a este otro y luego decide, o eres una maceta o eres un árbol para llevar fruto. Amén. Ya estoy acabando, ¿de acuerdo? En verdad. Otra cosa para asegurar que nuestra vida es fructífera es que preparemos la tierra, que saquemos la maleza de nuestra vida y que saquemos las piedras. Jesús contó una parábola del sembrador y dice que el sembrador salió, sembró y una semilla cayó en el camino, y así, ustedes pueden leer esa parábola. El asunto es que la semilla siempre es buena, la palabra siempre es buena, el problema es la tierra. El problema nunca es la palabra, el problema siempre es la tierra, el problema es la actitud del corazón al recibir la palabra. Los que no fructificaron son los que escucharon la palabra y no entendieron, son los primeros. Jesús dice, esta gente no entendió y vino el diablo y les robó la palabra. Se comió la semilla. Pablo dice a los cristianos, cíñanse los lomos del entendimiento. Quiero hacer una aplicación de esta palabra. Ceñirse es una manera como de decir, vamos a trabajar y vamos a remangarnos las manos, porque tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar en esto. Quítate el traje dominguero y ponte a trabajar, porque vamos a manejar bastantes cosas que van a ensuciar tu ropita linda y bella. Vamos a trabajar. Eso quiere decir ceñirse, estar dispuestos. Así que cuando Pablo dice, cíñanse los lomos de su entendimiento, esfuércense, enfóquense en entender lo que Dios les está hablando. Es que no entiendo esto, esfuérzate en entender, busca la manera de entenderlo, busca ayuda. Oye, no entiendo esta palabra, busca libros, lee, profundiza en oración, pero ocúpate de entender, porque si no entiendes, si tienes una pereza mental, el diablo va a robar y vas a quedar sin fruto. No te excuses, ay, es que yo no tuve estudios. Esto, el Espíritu Santo te ayuda a entender la Escritura. La gente más madura que tú te puede ayudar a entender lo que escuchaste y no captaste bien. Tienes un cerebro, tienes una mente maravillosa creada por Dios, tienes el Espíritu Santo. No puedes conformarte en decir, no entiendo. Si no entiendes, buscas el entendimiento. Dios, dame el entendimiento, abre mi mente para comprender. Y te ocupas como una urgencia. Soy llamado a llevar fruto, pero necesito entender esto. Pero si quedas sin entender por pereza, solamente por pereza, eres responsable de tu vida infructífera. Y Jesús dice que otras personas escuchan la palabra y se alegran, pero los afanes, las preocupaciones, la búsqueda de las riquezas, el éxito profesional les absorbe todo y ahogan lo que Dios quería producir. Se quedan sin fruto. Otros dice que viene la persecución por causa del reino y también están bien emocionados, pero vienen los problemas. Vienen cuando la gente a su alrededor empieza a criticarlos, empieza a presionarlos porque son cristianos. Lo que sea que te acarreas por ser cristiano genuino, entonces la gente huye y deja a Cristo y se queda sin fruto. Pero aquellos que son tierra buena, limpiaron la tierra, quitaron las hierbas, quitaron las piedras que había ahí para que la raíz no se ahogue. Entonces ellos llevaron fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Qué quiere decir esto? Amados, tomen en serio la palabra de Jesús. Cada vez que vas a abrir la Escritura, cada vez que vas a escuchar un mensaje, cada vez que vas a leer un buen libro, prepárate. Hay cosas que están estorbando en tu corazón, hay maleza, hierba mala. Prepara la tierra. Que no haya absolutamente nada que tú estás aprobando conscientemente y sabiendo que está mal. No digas después lo trato. No, la urgencia es primero preparar el corazón para recibir la palabra.
La urgencia, la necesidad es limpiar el terreno en donde va a caer la semilla para que no quede sin fructífero. Vas a abrir la palabra, ora, Señor, quita de mí cualquier cosa. Aquí está esto que estoy haciendo mal, lo confieso, lo abandono, esta hierba, esta preocupación, este deseo insano de querer tener más avaricia, de querer más tiempo en el trabajo para tener más dinero y abandonar todas las cosas. Aquí te lo pongo, Señor, quiero ser fructífero. Quiero vivir para tu gloria. Entonces vas a llevar fruto. Al 30 o al 60 o al 100 por uno, pero vas a llevar fruto. Y ya llevar fruto al 30% es muchísimo en el contexto que Jesús lo habla. Y por último, recibe la lluvia. Obviamente un árbol debe de recibir, una semilla debe recibir agua. Veamos esta porción en Hebreos 6:7, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Cuando preparaste el terreno, y debes de hacerlo siempre, debes examinar tu corazón para plantar la palabra. Entonces Dios envía la lluvia. En el léxico del campo, lo que maneja la escritura mucho, hay dos lluvias que los agricultores esperaban: la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana venía, no había sistema de riegos como los que hoy hay, venía y ablandaba la tierra. Se había endurecido mucho y no se podía trabajar en esa tierra. Esa lluvia temprana alegraba el corazón de aquellos que se dedicaban al campo. Entonces empezaban a aflojar la tierra porque la lluvia había ablandado. Esa pequeña lluvia no era copiosa, no era abundante, y trabajaban con alegría, labraban con alegría la tierra y echaban la semilla. Y ahora Dios envía la lluvia tardía, que era la lluvia copiosa. Era la lluvia abundante que haría germinar la semilla. Oseas 6:3 nos enseña esto: esforcémonos por conocer al Señor. Su aparición es cierta como la aurora, vendrá a nosotros como la lluvia. Otra versión dice como la lluvia temprana y como la lluvia tardía. Dios te visita con la lluvia temprana para ablandar tu corazón. Empieza a enternecerte, empieza a hacerte más sensible. Empiezas a trabajar en colaboración con Él para limpiar lo que no sirve, porque la lluvia temprana es el aviso de que viene la lluvia tardía. Hay momentos maravillosos en que Dios te visita y tu corazón se empieza a enternecer. Aún lloras ahí en la presencia de Dios y te das cuenta que se había endurecido algo en tu corazón. Pero esa gracia viene y desciende sobre ti cuando le estás buscando, porque ahí dice: esforcémonos por conocer al Señor. Te levantas a buscar al Señor, buscas de todo corazón su presencia y Él envía esta lluvia, la lluvia temprana. Es el aviso de que algo más grande viene. Si te preparas para la lluvia tardía, si se ha endurecido tu corazón a causa del pecado, de que te descuidaste y estás caminando en desobediencia, tu corazón se endurece, entonces tú necesitas una obra de la misericordia de Dios, la lluvia temprana. Que Dios pueda ablandarte, que Dios pueda sensibilizarte, que Dios pueda señalarte dónde están las piedras, dónde está lo endurecido, dónde está la maleza, allí en tu corazón. Entonces comienzas a trabajar, a sacar esa hierba. Vengan los de la alabanza. Y si has preparado tu corazón, aprovechaste estos momentos de la visitación del Espíritu Santo para enternecer y ablandar tu corazón, entonces come palabra, siembra más semilla, porque entonces Él enviará la lluvia para que tu vida fructifique más.
para que florezca, para que se hermosee, para que se cumplan los propósitos de Dios en tu vida. No puede ser sin eso, no puede ocurrir sin eso. Dios estableció ese sistema natural, así funciona la tierra y así funciona nuestra vida espiritual. Dios quiere que fructifiquemos mucho. ¿Dónde está la dureza de tu corazón? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Estás sin fruto? ¿Está estancada tu vida? Necesita la lluvia temprana. Volver a ser sensible al pecado, volver a enternecernos ante la cruz, volver a llorar un océano de lágrimas por nuestros pecados, por nuestra frivolidad, por lo infructuoso que se vuelve nuestra vida, por nuestra pereza espiritual de no querer esforzarnos en entender, de no querer esforzarnos en leer la Biblia o un buen libro, Dios mío, o no esforzarnos en hablarle de Cristo a otra persona. Eso debiera de ser algo natural, pero si se endurece la tierra, el fruto se detiene, la bendición se detiene, porque la lluvia que cae del cielo y moja la tierra produce bendición a aquel que la trabaja, pero al perezoso no. Ese es el asunto. La vida en Cristo está diseñada para llevar fruto y que tu fruto permanezca, que no se eche a perder. Y es el Espíritu Santo, es la obra del Espíritu Santo que mora en ti, la gracia que Dios envía abundante y sobreabundante para que vuelvas tu corazón a Él en arrepentimiento. Dios no lo ha hecho difícil. Él te llama y quiere que tu corazón se vuelva a Él, abandones el pecado, aborrezcas la maldad, digas: aquí estoy, Señor, mi corazón.